La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias agrupadas en dos alianzas militares, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra en el que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte de civiles, el holocausto y el uso, por primera vez y única vez. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia de la humanidad, con el resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. El comienzo del conflicto se suele situar el 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Alemania a Polonia, el primer paso bélico de Alemania nazi en su pretensión de fundar un gran imperio en Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth al Tercer Reich. La guerra terminó en Europa con la captura de Berlín por tropas soviéticas y polacas y la consiguiente rendición incondicional alemana el 8 de mayo de 1945. La Armada Imperial japonesa resultó derrotada por los Estados Unidos y la invasión del archipiélago se hizo inminente tras el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki. La guerra terminó en Asia el 15 de agosto de 1945, cuando Japón aceptó la rendición. La guerra acabó con una victoria total de los aliados sobre el eje en 1945. La Segunda Guerra Mundial alteró las relaciones políticas y la estructura social del mundo. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, fue creada tras la conflagración para fomentar la cooperación internacional y prevenir futuros conflictos. La Unión Soviética y los Estados Unidos se alzaron como superpotencias rivales, estableciéndose en el escenario para la Guerra Fría, que se prolongó por los siguientes 46 años. Al mismo tiempo, declinó la influencia de grandes potencias europeas, materializando el inicio de la descolonización de Asia y África. La mayoría de los países cuyas industrias habían sido dañadas iniciaron la recuperación económica, mientras que la integración política, especialmente en Europa, emergió como un esfuerzo para establecer relaciones de posguerra. Las figuras políticas en lo que vendría siendo las potencias del eje fueron Adolf Hitler, Benito Mussolini, Víctor Manuel III, Hirohito y Hideki Tojo. En los aliados fueron Jorge VI, Winston Churchill, Clement Attlee, Albert Lebrun, Charles de Gaulle, Franklin D. Roosevelt y Harry S. Truman. Las víctimas mortales a partir de septiembre de 1939. En Rusia se calculan 8.700.000 muertes militares, 18.300 muertes civiles, dando un total de 27 millones de muertes en total. En Alemania se calculan 3.250.000 muertes militares, 3.810.000 muertes civiles, dando un total de 7.060.000 muertes. En Japón se estima 1.300.000 muertes militares y 700.000 civiles, dando un total de 2 millones de muertes en total. En Francia se estiman 340.000 muertes militares y 470.000 civiles, dando un total de 810.000 muertes. En Estados Unidos se calcula un total de 500.000 muertes militares y ninguna civil, dando un total de 500.000 muertes. En Reino Unido se calcula un total de 326.000 muertes militares, 62.000
civiles y dando un total de 388.000 muertes. En Bélgica, las muertes militares fueron 76.000 y las civiles 12.000, dando un total de 88.000 muertes. Y por último, siendo que aún faltan muchos más países, en México, nuestro país, se calcula un total de 85 muertes militares, 23 civiles y 108 en total. Esperamos les haya gustado esta breve explicación y datos sobre la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias.